Today we'll be finishing up the book of Titus. This is the last week, the last sermon in Titus. Hoy vamos a terminar el libro de Tito. Este es el último día que vamos a hablar sobre Tito. And it's been an interesting book. It's a small book, but there's a lot of good things in it. Y ha sido un muy interesante libro. Es un pequeño libro, pero hay muchas buenas cosas interesantes en él. And today we're going to be talking about working as a team. Y hoy vamos a estar hablando cómo es el trabajo en equipo. And so we're really excited to do that. Y estamos muy animados de poder hacer eso hoy. Oh, I have two of my students that just walked in. What a surprise. Jacinto and Maria. How are you? We're just starting, so you're just at the... Let me tell a little story if I can. Déjame decirles una pequeña historia. Talking about teamwork. Hablando del trabajo en equipo. There was a newspaper photographer and he wanted to get some pictures. Había un fotógrafo de un periódico y él quería tomar unas fotografías. There was a big fire and he wanted to have the best pictures of the fire. Había un gran incendio y él quería tener las mejores imágenes del incendio. So he chartered a plane to go look at the fire. Entonces consiguieron un avión para que pudiera ir y ver al incendio. So he was at the airport, he saw the plane, he jumped in the plane and he said, "Take off." Y cuando llegó al aeropuerto, él vio el avión y él saltó al avión y se subió y dijo, vámonos. Once he got in the air, the photographer spoke to the pilot. Una vez que estaban en el aire, el fotógrafo le dijo al piloto. He said, "I want you to make 2 or 3 passes over the fire." Le dijo, yo quiero que pases una o dos o tres veces arriba del incendio. And the pilot said, "Well, why do you want me to do that?" Y el piloto le preguntó, ¿por qué quieres que yo haga eso? And the photographer said, "Because I'm a photojournalist." Y el fotógrafo le contestó, porque yo soy un fotógrafo de periódico. Because I need to get some good pictures of this fire. Necesito conseguir unas buenas fotografías de este incendio. He said, "Fly as close to the fire as you can." Le dijo, vuela lo más cerca del fuego que puedas. The pilot said in a very shaky voice, El piloto dijo con una voz muy temblante. he said, "You mean you're not the flight instructor?" ¿Me quieres decir que tú no eres el instructor de vuelo? Now, both the pilot and the photographer made bad assumptions. Aquí podemos ver que los dos, el fotógrafo como el piloto, asumieron cosas de manera equivocada. They both had expectations that were not going to be met. Los dos tenían expectativas que no se cumplieron. But boy, they were going to have to work as a team to get back down to the ground. Pero ellos de verdad tendrían que trabajar como equipo para volver a la tierra. And today we're seeing the end of this book of Titus in the Bible. Y hoy vamos a ver en este libro de Tito en la Biblia. And Paul's sort of wrapping up everything, finishing off the book. Vemos cómo Pablo está como juntando y cerrando todo en este libro. And he's going to give us some important guidance to help us understand teamwork in the church. Y él nos está dando algunas importantes guías de cómo hacer el trabajo en equipo en la iglesia. Now, we must never assume that things are always going to be easy in the church or anywhere else. Nosotros nunca tenemos que asumir que las cosas van a ser fáciles o sencillas en la iglesia. Sometimes our expectations are not met. Algunas veces nuestras expectativas no se cumplen. And sometimes we get discouraged. Y a veces nos decepcionamos. And sometimes we're selfish by nature. Y algunas veces pensamos en nosotros mismos por naturaleza. We don't always think the best about other people. Algunas veces no pensamos qué es lo mejor para otra gente. So we really need the help of God if we're going to be the family of God. Entonces nosotros de verdad tenemos que ayudar a Dios para poder ser parte de la familia de Dios. So let's look at the final verses of Titus. Entonces veamos los últimos versículos de Tito. And we're going to be looking at the book of Titus, chapter 3, verses 12 to 15. Vamos a ver el libro de Tito en el capítulo 3, versículo 12 al 13. And we're going to look at 5 team building exercises that can help each of us today in the church. Y vamos a ver 5 ejercicios que pueden construir un buen equipo y que nos van a ayudar en la iglesia. So the first thing is that you should not go it alone. La primera cosa es que tú no lo tienes que hacer por ti solo. And let's look at that verse. Veamos en este versículo. It says, "As soon as I send Artemas or Tychicus to you, do your best to come to me at Nicopolis, because I have decided to winter there." Now we hear now that he's saying that winter is approaching these people. Ahora vemos que aquí se está diciendo que el invierno se está aproximando a esta gente. And travel is very dangerous at this time of the year. Y el viajar en este tiempo es muy peligroso. Now Paul wants to spend some time with his friend Titus. Ahora Pablo quiere tener un buen tiempo con su amigo Tito. So he uses this phrase, "Do your best." Y usa esta frase, haz lo mejor que puedas. And that's sort of a command of urgency. Really, come on, do your best to get here. Y eso es como un mandamiento de urgencia. Le está diciendo, vamos, haz lo que puedas por venir.
So for that to happen, he's going to send 2 guys over to where Titus is in the country of Crete. Y para poder hacer eso, Pablo va a mandar a 2 personas para que reemplacen a Tito en Creta. So let's look at a couple of observations. Vamos a ver un par de observaciones. Now, Paul was a guy who was really into personal discipleship. Ahora, Pablo era alguien que estaba realmente metido en el discipulado de personas. Titus is his young friend, and he cares about him. Tito es su amigo, es un amigo joven de él y de verdad le importa. And Titus has taken on a big job in Crete. Y Tito está teniendo un gran trabajo en Creta. He's tired, and Paul wants him to come and get refreshed. Está algo cansado y Pablo quiere que regrese y pueda refrescarse. Now, we see that Jesus did the same thing. Ahora podemos ver que Jesús hizo la misma cosa. We remember when Jesus was with the disciples, sometimes they got physically tired. Nosotros vemos que cuando Jesús estaba con los discípulos, algunas veces ellos se cansaban físicamente. And the Bible says more than once that they got into a boat and they went to a solitary place. Y la Biblia nos dice más de una vez que ellos se subieron en un bote y se fueron a lugares solitarios. And Paul knows that there are times when we need to just kind of get back and relax and get a time of refreshing. Y Pablo sabe que hay tiempos en los que solamente necesitamos tomar un tiempo de relajación y tomar un tiempo libre. In another book, in Timothy, Paul said almost exactly the same thing to that young man. En otro libro, en Timoteo, Pablo le dice casi lo mismo a otro joven. He said, do your best to get over here to me before winter. Le dice lo mismo, ven, haz lo mejor que puedas para llegar a donde yo estoy antes del invierno. He was another young man who needed to get a little rest and spend some time with Paul. Otro joven que tenía que tener un poco de descanso y poder tener un buen tiempo con Pablo. Now, Paul was not the Lone Ranger. Ahora, Pablo no era un llanero solitario. As an apostle, he names over 100 people in his books by name, personally. En sus libros, Pablo se refiere a las gentes, a más de 100 personas por sus nombres. He was a team player, but yet he spent a lot of time with individuals. Él era un hombre que trabajaba en equipo, pero él gastaba mucho tiempo con cada individuo. And people could say, but he was the apostle. Y la gente puede decir, pero él era el apóstol. But he knew he didn't do the work of God by himself. Pero él sabía que él no podía hacer el trabajo de Dios por sí mismo. He said in the Philippians chapter 1, verse 5, Él dice en Filipenses capítulo 1, versículo 5, he said, because of your partnership in the gospel from the first day until now. por tu compañía en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. So Paul talked about partnerships with these people. Pablo habla sobre el compañerismo con esta gente. So friendships with our brothers and sisters in the Lord help us grow. Entonces, las relaciones con nuestros hermanos y hermanas en el Señor nos ayuda a crecer. Okay, so the church is created so that all of us can work together and be dependent on each other. Podemos ver que la iglesia está creada para que trabajemos los unos con otros y podamos depender de unos y otros. Romans 12:5 says this. Romanos 12:5 dice esto. So in Christ we who are many form one body, and each member belongs to all the others. I need you and you need me. And also in Proverbs he says this. As iron sharpens iron, so one man sharpens another. The Bible says that friendships are really important. La Biblia dice que las relaciones son realmente importantes. God does not want us to go alone in this world. Dios no quiere que nosotros caminemos solos en este mundo. He talks about iron sharpening iron. Habla de afilar afilar navajas con navajas. You need 2 pieces of iron to sharpen the knife. Tú necesitas 2 pedazos de hierro para poder afilar una navaja. And you need 2 good, strong friends to make each other stronger and better. Y tú necesitas tener 2 buenos amigos para que se puedan hacer fuertes el uno con el otro. And the best friendships are because you share things together in life. Y las mejores relaciones son porque tú puedes compartir las experiencias en la vida. Most of Paul's relationships were cultivated this way in partnerships. Muchas de las relaciones de Pablo fueron cultivadas en esta forma de relación. And probably some of the best friends you have are people that you've served together with in life. Y tal vez es lo mismo con algunas personas que tú tienes, algunos mejores amigos que tú tienes y que sirves con ellos en la vida. Whenever you read the Bible, you will see that people are more important than the programs in the church. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que la gente es más importante que los programas que tenga la iglesia. Paul does not say, anything about the programs at all. Pablo no dice nada sobre los programas. He says, keep your friendships fresh. Él dice, mantén tus relaciones frescas.
And in 1 Corinthians 16:17, he talks about that. En 1 de Corintios 16:7 habla sobre esto. He says, I do not want to see you now and make only a passing visit. I hope to spend some time with you if the Lord permits. So here he's saying, I want to spend some real quality time with you. Y bueno, aquí dice él que él quiere gastar un buen tiempo de calidad con él. And we see in the Bible that Paul had all kinds of interesting friends. Y vemos que en la Biblia que Pablo tenía muchos interesantes tipos de amigos. One of his friends was a doctor, Uno de sus amigos era un doctor, but one of his friends was a runaway slave. pero uno de sus amigos era alguien que había sido esclavo. He had friends who were Jewish. Tenía amigos que eran judíos, He had friends who were Gentiles. tenía amigos que eran gentiles. So he got close to all kinds of different people and had strong friendships with them. Entonces él tenía relaciones con toda clase de gentes y eran relaciones cercanas. The key to a good friendship is to be authentic. La llave de una buena relación es ser auténtico. Paul's a real person who writes real letters to real people. Pablo era una persona real quien escribía cartas reales a gente real. Now, the Bible didn't just fall out of the sky into somebody's hands. La Biblia no cayó del cielo solamente ya hecha a las manos de un hombre. These are the ones from Paul, which are about half of the New Testament. Those are written by his own hand. La mitad del Nuevo Testamento fue todo escrito por Pablo, por sus propias manos. Or when he got older, told to a scribe. O cuando él estaba ya más anciano, él le decía a uno que escribiera. And you read in these letters a great love and warmth for the people he's writing to. Tú ves que en estas cartas él demostraba un gran amor y fraternidad a las personas que él les hablaba. His letters are full of instruction and direction. Sus cartas estaban llenas de instrucciones y de direcciones. Now, I want you to imagine something. Ahora, quiero que imagines algo. We have to imagine because people don't write letters anymore. Tenemos que imaginarnos porque la gente no escribe cartas. We talk in 140 characters on Twitter. Hablamos en 140 caracteres en Twitter. We shoot off little text messages. Mandamos pequeños mensajes de texto. But I'm old enough to remember when we wrote long letters to people. Pero yo soy lo suficientemente viejo para recordar cuando la gente escribía cartas a otras personas. And I want you to imagine that you write a letter that is so good and so important Quiero que imagines que tú escribes una carta que es tan buena y tan importante that billions of people over 2,000 of years read your letter. que es tan importante que millones de personas a lo largo de 2000 años han leído tus cartas. Your letter is so incredible that the whole world is using it to find out how to live. Tu carta es tan increíble que el mundo entero está usándolas para saber cómo vivir. They're reading your letter to learn how to know God. Están leyendo tus cartas para saber para conocer de Dios. That's quite a letter. Esa es una carta muy importante. And this is what Paul did. He wrote those kinds of letters. Y esto es lo que Pablo hizo. Él escribió este tipo de cartas. Now, some of the people he wrote letters to were famous and some not so famous. Entonces, algunas de las cartas que él escribía a personas eran para personas famosas y otras veces para personas no tan famosas. And some of the people he talked to were famous and not so famous. Y las personas a las que les hablaba eran famosas y algunas no famosas. He mentions two people in this chapter 3. Él menciona a dos personas en este capítulo 3. One's name is Artemis. Uno, su nombre es Artemas. We don't know much about him at all. No sabemos mucho sobre él. The other guy's name was Tychicus. El otro hombre era Tíquica. And he has a really important spiritual resume. Y él tenía un gran importante resumen espiritual. Now, Paul had not yet made up his mind which guy he was going to send to Crete to help Titus. Y ahora Pablo no había decidido todavía en su cabeza a quién mandaría para ayudar a Tito. He wanted to send one of them to take the place of Titus so he could come visit Paul. Él quería mandar a uno de ellos para reemplazar a Tito para que él pudiera venir. But Tychicus was the guy that was most likely going to go. Pero Tiquiquías era el hombre que por obvio parecía que sería el elegido. His name's mentioned many times in the New Testament. Su nombre es mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento. These are some of the things he had done. Estas son algunas de las cosas que él había hecho. He was a courier. Messages. Él era un mensajero. He would deliver messages and letters for Paul. Él dejaba y traía mensajes de parte de Pablo. So he was sort of Paul's FedEx man. Era como el hombre FedEx de Pablo. He was also a reporter. Él también era un reportero.
he would give Paul information about the churches and what was happening. Él le daba la información a Pablo de lo que estaba pasando con las iglesias. He also took messages from Paul and would tell the church things that Paul said. Él también tomaba mensajes de parte de Pablo para decírselos a la iglesia. He was an encourager. Él era alguien que daba apoyo. He looked for ways to come alongside people who needed help. Él buscaba maneras para poder venir y ayudar a la gente que necesitaba ayuda. People who were hurting, people who were discouraged. Gente que estaba herida, gente que estaba desanimada. And he would spend time with them and try to make them feel better, encouraging them. Y él gastaba tiempo con ellos tratando de hacer que se sintieran mejor. We need more encouragers in the church. Nosotros necesitamos más gente que pueda animar en la iglesia. We need more in the world. Necesitamos más gente en el mundo. Because most of us, spend time putting people down and laughing at them. Porque muchos de nosotros gastamos tiempo riéndonos de gente y poniéndolos debajo de nosotros. And that's not what makes people feel better. Y eso no es lo que hace que la gente se sienta mejor. In Hebrews chapter 3, verse 13. En Hebreos capítulo 3, versículo 13. Whoop, wrong one. Let's see. Got the wrong scripture. Don't have it at all. Okay, I'll just tell you. It says to encourage one another daily, as long as it's called today, which is every day, and so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. He's saying that we need to encourage each other. You want me to say the entire scripture? If you can. Okay, nos dice que nos apoyemos los unos a los otros cada día para que en la llamada del día ninguno de nosotros esté con dolor o en el pecado. If we don't encourage each other, sin comes in and tears people apart. Si nosotros no nos damos apoyo los unos a los otros, el pecado viene y nos destruye. So the question is, are you an encourager to your friends? Entonces la pregunta es, ¿eres tú alguien que da apoyo a tus amigos? Are you lifting them up and making them feel better? ¿Tú los estás levantando y les estás haciendo sentir mejor? Are you telling them they can do things that maybe they think they can't do? ¿Tú les estás diciendo que ellos pueden hacer cosas que tal vez ellos piensen que no pueden? There's plenty of people tearing down each other. Hay mucha gente que está haciendo sentir mal a otras personas. So let's not be like that. No seamos de ese tipo de personas. He was also what we would call a reliever. Era también algo que podemos llamarlo como alguien que daba descanso. He was going to go and give relief to Titus. He was going to take his place so he could come and visit Paul. Él era alguien que iba a ir y le iba a dar un descanso a Tito para que pudiera visitar a Pablo. Now, if we look, if I find this right scripture, there we go. In Colossians chapter 4, verse 7, he says, as Tychicus will tell you all the news about me. He's a dear brother, a faithful minister, and a fellow servant in the Lord. So we see Paul really lifts him up. Entonces vemos que Pablo de verdad lo levantaba. He says he's a dear brother. Le decía, hermano querido. He's not afraid to show emotion or affection. Él no era temeroso de mostrar la aflicción que tenía hacia las personas. He says he's a faithful minister. Él decía que era un hombre, un ministro fiel. Paul needed him many times in his ministry to help. Pablo lo necesitó muchas veces en su ministerio para ayudar. The Bible never says anything negative about him. La Biblia nunca dijo nada negativo acerca de él. He was not asked to do incredible things, he was asked to be faithful. A él no se le preguntaron por hacer cosas increíbles, se le preguntó que fuera fiel. And Paul also calls him a faithful servant. E incluso Pablo le llama fiel sirviente. He doesn't try to pull rank on him, he doesn't try to make him sound more important or less important. Él no trataba de hacerlo más importante o menos importante. He says, we're fellow servants, we're in here together doing work together. Pablo decía que todos éramos sirvientes, éramos compañeros sirvientes, estamos aquí para servir. In his book, The Power of Team Leadership, En el libro El poder de liderazgo, George Barna says this. George Barna dice esto. He says, had the church relied upon a single, incredibly gifted, magnetic individual, Tener a la gente que esté poniendo toda su fe en alguien que tiene un increíble don. he said the church would have collapsed. Si pasa eso, dice que la iglesia va a colapsar. What the disciples discovered Lo que los discípulos descubrieron was that not any one of them had all the gifts they needed. era que ninguno de ellos tenía todos los dones que ellos necesitaban. They found that each one of them had different gifts and they needed to work together. Ellos se dieron cuenta de que cada uno de ellos tenía dones diferentes y de esa manera tenían que trabajar juntos. And we have to know this in the church. Y nosotros tenemos que saber esto en la iglesia.
We all have different things we can bring to the church and add to the church. Todos tenemos diferentes cosas que podemos agregar a la iglesia. Another thing that we learn about team building is that we have to give to the goers. Otra cosa que podemos aprender sobre el crear un trabajo en equipo es dar a los que van o a los misioneros. Verse 13 says, "Do everything you can to help Zenas the lawyer and Apollos on their way, and see that they have everything that they need." Well, here again, that we're talking about people that are going to be sent out to do work. Bueno, aquí otra vez estamos hablando de gente que iba a ser mandada a las naciones a hacer trabajo. Zenas was a lawyer. Zenas era un abogado. Either he was an expert in the Old Testament law, Podía de cualquier forma ser un experto en la ley antigua, or he was an expert in the Roman law. en el Antiguo Testamento, o ser un experto en la ley romana. And that's about all we know about him. Y eso es todo lo que sabemos sobre él. But then we hear about another man named Apollos. Y después escuchamos sobre otro hombre llamado Apolo. Apollos was a Jewish believer. Apolo era un judío creyente. He was really well trained and he knew the scripture really well. Él estaba muy él estaba muy bien entrenado y conocía la escritura muy bien. It says that when he spoke, when he preached, it was with great fervor, strength. Decía que cuando él hablaba, cuando él predicaba, era con un gran fervor. He taught the scriptures accurately and boldly. Él hablaba de las escrituras muy directamente. And one of the good things about him was he was open to learning also. Y una de las buenas cosas sobre él es que él estaba abierto a aprender. So Zenas and Apollo were missionaries who would go out. Entonces, Zenas y Apolo eran misioneros que iban a salir. And they were going to come to Crete. Ellos iban a venir a Creta. And so we needed givers to send them. Entonces, nosotros necesitamos personas que puedan dar para poder mandarlos. We have to understand that those who go out to do the work of the Lord, Tenemos que entender que esos que salen a hacer el trabajo de Dios, they have to have some way to live, some money. ellos tienen que tener alguna forma de vivir, dinero. And so it says here that the church sent them on their way. Y aquí dice que la iglesia los mandaba en su camino. And later in other places, Paul said that you can help me on my journey so I can go. Y en otras partes más adelante, Pablo dice, tú puedes ayudarme en mi viaje, de esta manera yo puedo seguir. If we want the missionaries to go out and do the work for God, Si nosotros queremos que los misioneros salgan y hagan el trabajo de Dios, we have to be willing to send them. tenemos que ser capaces de mandarlos. Another scripture that talks about this is 3 John 5:8. Otra escritura que habla de esto es tercera de Juan 5:8. It says, "Dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers, even though they are strangers to you. They have told the church about your love. You will do well to send them on their way in a manner worthy of God. It was for the sake of the name that they went out, receiving no help from the pagans. We ought to therefore show them hospitality to such men so that we may work together for the truth." So Paul endorses these missionaries. Entonces Pablo los certifica a estos misioneros. They go places we can't, Ellos van a lugares que nosotros no podemos, but we have to send them. pero nosotros tenemos que mandarlos. When I was a young person, well, many years ago, Cuando yo era una persona joven, muchos años atrás, in the church I grew up in, en la iglesia donde crecí, they had an organization or a project that was called Speed the Light. ellos tenían una organización o un proyecto que se llamaba Acelera la Luz. The church I grew up in was very strong in supporting missionaries. La iglesia donde crecí era muy fuerte en cuanto a dar soporte a los misioneros. And the young people of the church, the teenagers, Y los jóvenes de la iglesia had a specific job. tenían un trabajo específico. We had to speed the light, Nosotros teníamos que acelerar la luz. meaning that we had to raise all the money for the missionaries for cars, planes, trucks, jeeps, whatever kind of transportation they needed. The young people of the church bought it for them. Significaba que nosotros teníamos el trabajo, nosotros los jóvenes, de juntar todo el dinero para mandarle a los misioneros para que pudieran comprar carros, botes, aviones o jeeps o lo que quisieran comprar. So all year long, we had fundraisers and did things to make money for the missionaries. Entonces todo el año teníamos actividades para poder juntar dinero para estos misioneros. Then we would have a big convention. Después teníamos una gran convención And all the churches would send the young people and we would give the money we had raised. y todas las iglesias se mandaban a los jóvenes y con el dinero que ellos habían juntado. And we were like back in the 1970s, we were giving like $2,000 a year. Y estamos hablando de los 70s más o menos y dábamos como $2,000 al año.
And all that money was used by the missionaries, and they were so thankful to the young people who worked on this all year. Y todo este dinero era usado por los misioneros y ellos estaban muy agradecidos por los jóvenes que habían trabajado todo el año. So we need to support our missionaries too. Entonces nosotros tenemos que darle soporte a nuestros misioneros. The third point is this: El tercer punto es este. do what is good. Haz lo que es bueno. If we want to work as a team, this is important. Si vamos a trabajar como un equipo, esto es muy importante. Let's read this scripture. Leamos esta escritura. Our people must learn to devote themselves to doing what is good, in order that they may provide for daily necessities and not live unproductive lives. Now, this is verse 14 of Titus 3. Ahora este es el versículo 14 de Tito. And Paul can't stop this book without one more time talking about good works. Y Pablo no puede acabar este libro sin antes decir otra vez la palabra buenos trabajos o buenas acciones. We've seen Paul talk about good works so many times in this little book. Vemos Pablo hablar sobre las buenas acciones muchas veces en este pequeño libro. I think it's because by nature people can be very lazy. Creo que es porque por naturaleza la gente puede ser muy floja And we can just be worried about our own things we have to do. y que muchas veces nos podemos preocupar solamente sobre nuestros problemas. So we have to be reminded, be good, do good things. Entonces se nos tiene que recordar que seamos buenos, que hagamos cosas buenas. So he says things like, learn to devote yourself, Él dice cosas como aprende a ser devoto a ti mismo, to do what is good. a hacer lo que es bueno. So sometimes we need to be reminded over and over and over, come on, let's do good things for God. Algunas veces se nos tiene que recordar una y otra vez, vamos, haz buenas cosas para Dios. There's a really important scripture that I have lived by all my life. Hay una muy importante escritura que yo siempre he usado, he vivido en ella toda mi vida. And most of you probably know it. Y muchos de ustedes tal vez la conozcan. It's Matthew chapter 6, verse 33. Es Mateo 6, versículo 33. It says, seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you. One of the things that a lot of Christians have problems with is that they have this all backwards. Uno de los problemas que tienen los cristianos es que ellos entienden esto al revés. They have it all upside down. Ellos lo tienen todo de cabeza. Instead of putting God first, they put their things first. En lugar de poner a Dios primero, ellos ponen sus cosas en primer lugar. They put their dreams before God. Ellos ponen sus sueños antes de Dios. They put their ambitions before God. Ellos ponen sus ambiciones antes que a Dios. They put their jobs before God. Ellos ponen sus trabajos antes que a Dios. They put their fun and entertainment before God. Ellos ponen su diversión y entretenimiento antes que Dios. And then they wonder why life doesn't always go so well. Y ellos se preguntan a veces por qué la vida no va tan bien. The Bible says put God first in everything. La Biblia dice que pongamos a Dios en primer lugar. And when you do that, then He will make sure all the other things come together the right way. Y cuando tú haces eso, Él se va a asegurar de que todas las demás cosas vengan en el buen camino. I have tried very hard to live my life this way. Yo he tratado muy fuertemente de vivir mi vida de esta manera. And I've seen God bless me time and time again. Y yo he visto cómo Dios me ha bendecido muchas veces. We need to do the good things first. Tenemos que hacer las buenas cosas primero. And then God will take care of the rest. Y después Dios se encargará de lo demás. In Acts chapter 28, En Hechos capítulo 28, Paul talks about how he experienced this. Pablo habla sobre cómo él experimentó esto. He said this. Él dijo esto. He said, they honored us in many ways. Ellos nos honoraron en muchas maneras. And when we were ready to sail, Y cuando nosotros estábamos listos para zarpar, they furnished us with the supplies that we needed. ellos nos llenaron con los suplementos o las cosas que necesitábamos. And in Romans, he asked for help. Y en Romanos él pide ayuda. He says, I hope to visit you while passing through, Él dice, yo espero poder visitarte cuando esté pasando por ahí and to have you assist me when I arrive. y que tú puedas asistirme cuando yo llegue. Both these things are true and important. Estas dos cosas son verdad y son importantes. There are times we have to give, Hay tiempos en los que tenemos que dar and there are times that we have to receive. y hay tiempos en los que tenemos que recibir. And Paul experienced both. Y Pablo experimentó las dos cosas. Pretty soon we have Thanksgiving and Christmas coming. Muy pronto tendremos el Día de Acción de Gracias y Navidad.
And it's really easy to just start thinking about all the stuff we have to do and the things we have to buy and cook, etc. Es muy fácil empezar a pensar en todas las cosas que tenemos que hacer, las cosas que hay que comprar, las cosas que hay que cocinar. Now, it's important, these times are important. They're wonderful times of our year in our country. Ahora, estos tiempos son muy importantes, son maravillosos tiempos en nuestro país. But let's not forget that there are people that experience these holidays and they have nothing. Pero no olvidemos que hay gente que experimenta estos días festivos, pero no tienen nada. These are good times for us as Christians to share with other people. Estos son muy buenos tiempos para demostrar como cristianos y compartir con la gente. In Ephesians, it says this: En Efesios dice esto: He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. So even talking about those who have, done bad things and stolen, incluso hablando de gente que ha hecho malas cosas, gente que ha robado. he says you need to get your life back together, Él les dice, tú tienes que hacer tu vida, arreglar tu vida. and you need to learn how to share your money with people instead of taking it from them. Y tienes que aprender a compartir tu dinero con la gente en vez de tomarlo de ellos. So here's some suggestions for you for these coming holidays. Estas son algunas ideas para ti en estos días festivos. I hope. There we go. Some things you could do, 5 things. Tenemos 5 cosas que podemos hacer. One, you could donate items or give money to the Salvation Army. Tú le puedes dar cosas o dinero a Salvation Army. They take care of people and they do a great job and they do it with the love of Jesus. Ellos se encargan de cuidar de gente y hacen muchas cosas para la gente en el amor de Jesús. The second thing is maybe you could have someone over for dinner. Tal vez la segunda cosa es que tú tal vez puedas invitar a alguien para cenar. You know somebody that has no family here for Thanksgiving? ¿Conoces a alguien que no tenga familia aquí para el Día de Acción de Gracias? It's not going to hurt you to add one more plate to the table. No te va a lastimar nada a poner otro plato en la mesa. And we do this all the time. We never know how many people we're going to have at our Thanksgiving or Christmas dinner. It gets big sometimes. Y nosotros hacemos esto todo el tiempo. No sabemos cuántas personas vamos a tener en el Día de Acción de Gracias o Navidad. But we don't want people alone at this time of the year. Pero no queremos gente sola en estos tiempos del año. You might consider at this time of the year to give a special gift to a missionary. O tú tal vez puedas considerar en este año, en este tiempo del año, dar algo a un misionero. These people who work so hard for us, let's bless them. Esta gente que trabaja tan fuerte por nosotros, bendizcámoslos. The Bible says that we need to take care of the widows in the church. So if there are people the ladies that don't have any family, we certainly need to make sure that they're okay. La Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado de las gentes, de las viudas en la iglesia. Tenemos que darles lo que necesitan. And then we can meet a need anonymously. Y otras cosas que también podemos hacer es darle a la gente anónimamente. We don't always have to walk around with a big giant box and say, look what I got you. No siempre tenemos que caminar alrededor con grandes cajas y decirles, mira lo que te conseguí. We can give anonymously and just let them be blessed by God. Podemos dar anónimamente y decir, mira lo que te dio como bendición Dios. And people do that in this church. Y la gente puede hacer esto en esta iglesia y hace esto en esta iglesia. Sometimes they give me money and ask me to give it to another person that is in need. Algunas veces ellos me dan dinero a mí para dárselo a otra gente que está necesitada. And actually that happens very frequently in our church. Y de hecho eso pasa muy frecuentemente en nuestra iglesia. And so we can bless somebody, they never know who it was. Pues, de esa manera podemos bendecir a alguien y él nunca sabrá quién fue. Now Andrew Murray suggested this. Ahora, Andrew Murray decía esto. He said, the deeper our and I hope this is okay. I translated it on Google, so who knows what the Spanish says. It says, the deeper our conviction that we have been saved, not of works but of grace, the stronger the proof that we have indeed been saved for good works. When we understand grace, we understand good works. Cuando entendemos la gracia, nosotros entendemos las buenas obras. We are not saved and we're not going to heaven because we're good. Nosotros no somos salvos y no vamos al cielo solamente porque somos buenos. We are not saved and we're not going to heaven because we do good things. No somos salvos y no vamos al cielo por hacer buenas cosas. After we know Jesus Christ as our Savior, Después de que nosotros sabemos o conocemos a Jesús como nuestro Salvador, because we're saved by grace, porque nosotros somos salvados por gracia, not by works. no por el trabajo.
We do good works because of our love for Christ. Nosotros hacemos buenas acciones por nuestro amor para Cristo. It's our response to grace. Es nuestra respuesta a la gracia. That's why we do good works. Es por eso por lo que nosotros hacemos las buenas obras. So we work as a team and we don't do it alone. Entonces trabajamos como grupo y no lo hacemos solos. We give to those who go for us. Le vamos a dar a esos que van por nosotros. We do what is good. Hacemos lo que es bueno. And number 4 is that we greet everyone. Y número 4, nosotros saludamos a todos. Now, in this scripture, it says this: everyone with me sends you greetings. Greet those who love us in the faith. Now, you might say, well, greetings, what? You say, hi, how you doing? Entonces tú puedes decir saludar, ¿a qué te refieres? ¿Decir hola? No. Paul always sent special greetings in all his letters. No, Pablo siempre mandaba saludos especiales en sus cartas. He named people. Él decía los nombres de la gente. He encouraged people. Él le daba apoyo a la gente. He said, say hi to these people for me. Él le decía, dile a estas personas hola de mi parte. They were special greetings. Eran saludos especiales. One of my favorite times here in the church is before I speak, we all say hi to each other and give people a hug. Una de mis cosas favoritas de la iglesia es que cuando antes de hablar nos damos un tiempo para poder decir hola y dar abrazos a la gente. In the Bible times it said that they would greet each other with a holy kiss. En la Biblia dice que ellos se saludaban con un santo beso. Here, I think. Aquí en el cachete, pienso. Be careful. Sean cuidadosos. Now, but that was their custom, to kiss each other when they met somebody new or saw them again. Pero eso es lo que pasa cuando conocían a alguien o les presentaban a una nueva persona. Christians are to be friendly people, loving people, showing the love of Christ to each other. Los cristianos son personas que tienen que ser gente amorosa, gente feliz, gente que pueda demostrar el amor de Dios. So let's not be bashful and shy. Entonces no seamos tímidos y cerrados. Give people a good welcome. Dale a la gente una gran bienvenida. Don't just say hi. No solamente digas hola, Ask them their name. pregúntale sus nombres, Give them your name. dales tu nombre, Start a conversation. empieza una conversación. Make them feel wanted. Hazlos que se sientan queridos. The fifth point is that we grant peace to others. La otra cosa es que nosotros le damos gracia a los otros. Paul says this all the time also in his letters. Pablo habla de esto todo el tiempo en sus cartas. When he's saying goodbye, he says, grace be to you all. Cuando él le dice adiós a todos, él le dice que la gracia sea contigo. Paul is so overwhelmed by the grace of God, Pablo está tan lleno de la gracia de Dios, meaning that he did not earn his salvation, but God just loved him so much, he saved him. sabiendo que él no se ganó la salvación, pero que Dios lo amaba tanto que le dio la salvación. That Paul never stops talking about it. Que Pablo nunca para de hablar de estas cosas. May God's grace be with you. Que la gracia de Dios esté contigo. He wants everybody to understand God's grace. Él quiere que toda la gente entienda la gracia de Dios. Now, we're not exactly sure who wrote the book of Hebrews, Ahora, no estamos completamente seguros de quién escribió el libro de Hebreos, but that book ends the same way. Grace be with you all. pero ese libro termina de la misma manera, diciendo que la gracia esté contigo. Peter ends his books the same way. God's grace be with you. Pedro en su libro también dice lo mismo, que la gracia esté contigo. And the last book of the Bible, Revelation, Y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, the last thing it says is the grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. la última cosa que dice es que la gracia de Dios esté con la gente de Dios. Amén. I mean, that's a really complicated book. A lot of people are amazed by the book. Es un libro muy complicado y mucha gente está asombrada con ese libro. But the last thing it reminds us is God's grace. Pero la última cosa que nos dice es la gracia de Dios. So you and I are challenged this morning to do this. Entonces tú y yo estamos retados esta mañana a hacer esto. Don't try to do it alone. No trates de hacerlo por ti mismo. Give to those who go. Dale ahí a los que van. Do what is good. Haz lo que es bueno. Greet everyone you meet. Saluda a todos los que conoces And then grant grace to them. Show them the grace. y enséñales la gracia. I'd like to end with a story this morning. Me gustaría terminar con una pequeña historia esta mañana. Some of you will remember this story. Algunos van a recordar esta historia. It was the summer of 2002. Era un verano del 2002. There were 9 miners who were trapped down below. Había 9 mineros que se quedaron atrapados. They were in Pennsylvania. Ellos estaban en Pensilvania And for 3 days they were in a mine full of water. y por 3 días ellos estuvieron atrapados en una mina llena de agua. Early on they decided that they were going to either
live through this together or they're all going to die. Cuando eso pasó, ellos decidieron que ellos morirían juntos o ellos vivirían todos juntos. But they said, we will live or die as a group. Pero ellos decían, vamos a vivir o morir como un grupo. The water is only 55 degrees. El agua está aproximadamente en español a 12 grados centígrados. And so they were in danger of dying of hyperthermia. Entonces ellos estaban en peligro de morir por hipotermia. So they came up with a plan. Entonces ellos idearon un plan. When one guy got cold and started shaking, Cuando a alguno de los hombres le daba frío y empezaba a temblar, the other 8 people would come around them and hug. las otras 8 personas se pondrían alrededor y lo abrazarían. And their body heat would warm him back up. Y el calor de sus cuerpos le haría que se calentara otra vez. And then when another guy got cold, they went over there and did the same thing. Y cuando otro hombre le daba frío, ellos se acercaban a él y hacían la misma cosa. Now, if I had been there, nobody would have been cold. Ahora, si yo estuviera ahí, nadie hubiera tenido frío. I could heat up the whole cave. Yo podría calentar toda la cueva. I would have been sweating at 55. Hubiera estado sudando a esa temperatura del agua. But they kept doing that to return the favor, and by doing this, everyone stayed warm. Ellos seguían haciendo esto para poder regresar el favor y de esta manera todos se mantenían calientes. Now, one of the miners said later, everybody had strong moments. Ahora, uno de los mineros dijo después, cada minero tuvo momentos fuertes, But he said when one guy was about to go down, everybody saved him. pero cuando alguno de los hombres estaba por hundirse, todos los demás lo salvaban. And when another guy felt weak, we went to him. Y cuando otro hombre caía, nosotros íbamos hacia él. He said it was a team effort. Él decía, era un trabajo en equipo. And he said that's the only way it could have been. Y eso él dijo, fue la única manera en la que pudo haber sido. A few days later, they had a church service. Unos días después, ellos tuvieron un servicio en una iglesia. And it was to thank God that they all lived. Era para darle gracias a Dios de que ellos habían sobrevivido. And in the church, they had an altar. Y en la iglesia ellos tenían un altar. And on there, they put 10 miners' helmets. Y en este altar ellos pusieron 10 cascos de mineros. And they said there were only nine miners. Y ellos decían que había solamente 9 mineros. But they said the 10th helmet represented God. Pero ellos decían que el 10º casco representaba a Dios. Because they said we could never have made it without God. Porque ellos decían que ellos nunca hubieran podido lograrlo sin Dios. It's a beautiful example of teamwork. Es un hermoso ejemplo del trabajo en equipo. What the body of Christ is supposed to be like. Es así como se supone que el cuerpo de Cristo tiene que ser. So we've been created to be a community Entonces hemos sido creados para poder ser una comunidad and work together as a team. y trabajar juntos como un equipo. Do you feel trapped by the dark? ¿Te sientes atrapado por la oscuridad? Do you feel like the cave walls are coming in on you? ¿Te sientes como si las paredes de la cueva estarían cerrando en ti? The only way to go through it is to lean on each other. La única manera de poder salir de eso es pedir soporte en los otros And to lean on God. y pedir soporte en Dios. And then together we can get through anything. Y juntos podemos pasar sobre cualquier cosa. So remember, we are the church. Entonces recuerda, somos la iglesia. We don't do things by ourselves. No hacemos cosas por nosotros mismos. Everything we do, we need to do together. Todo lo que hacemos lo necesitamos hacer juntos. And this way we will impact the world for Christ. Y de esta manera vamos a impactar al mundo por Cristo. Let's make sure they see our love every day. Estemos seguros de que ellos vean nuestro amor cada día. Let's pray. Oremos.